Hola, 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 bienvenidos a Vía Libre, tu programa de siempre. Esta vez vamos a iniciar un ciclo de entrevistas que te vamos a traer información importante para tu familia y vamos a hablar de salud. Y tengo una doctora espectacular, egresada de la Universidad de Carabobo en Venezuela y que trabaja acá en Argentina, siempre dejando nuestro nombre muy en alto, la doctora María Gabriela Aray. Bienvenida, María Gabriela. Buenas tardes, gracias Deyanira por la invitación. Y bueno, espero siempre poder dejar el nombre Venezuela en alto en donde sea que esté. Ay, sí, importantísimo. Y vamos a hablar un tema que importante para toda la familia, como decía al inicio, vamos a hablar de manipulación de alimentos, porque a veces hacemos cosas en la casa que puede ir en contra de la salud de nuestra familia sin saber. Sí, y sobre todo cuando cambiamos de regiones tenemos que considerar que hay ciertas cosas que capaz en nuestra región hacemos con cierta naturalidad que acá hay que tener en cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo estar en invierno que estar en verano, sobre todo para la conservación de ciertas cosas como los lácteos. La temperatura tiene algo que ver con eso. En nuestro país, por lo general, la temperatura media es constante a lo largo del año y a veces no nos damos cuenta de esos detalles, como la preservación de las frutas, la forma de manipular ciertos alimentos en los que hay que lavarlos, especialmente cuando hablamos de verduras y vegetales frescos. Sí, porque nosotros, la costumbre del país tropical es consumir ciertas frutas y también ciertos alimentos, como tú dices, durante todo el año. Pero llegamos a un país que tiene varias estaciones y tenemos que cambiar esos hábitos. En lo que me decías de los lácteos. Por ejemplo, los lácteos fermentan cuando quedan en exposición y puedes llegar en el verano con tu bolsa de compras con leche o yogurt y dejarla en la mesa. Lo ideal es refrigerarla en el momento, especialmente si se consumen quesos, cremas, básicamente cualquier lácteo fresco, porque el calor, bueno, acabamos de pasar por el verano más caliente que ha tenido el país. Sí. Y ese periodo de 1 a 2 horas acelera la descomposición de los alimentos. Eso no ocurre, por ejemplo, en el otoño y mucho menos en el invierno. Hay personas que están, por ejemplo, recién llegando al país y no cuentan con heladera y pueden conservar durante un par de días cierto tipo de quesos por fuera de la heladera. Por ejemplo, todos los quesos duros en el periodo de invierno, pero hacer lo mismo en el verano tiene sus consecuencias. No sería prudente hacerlo. Y en cuanto a las frutas, en nuestras casas, por ejemplo, en Venezuela nos acostumbraron que hay que lavarlas, incluso muchas familias acostumbran a pasarle un cepillo a la fruta para poder consumirla. En este caso, acá que tenemos frutas de estación, que tampoco estamos acostumbrados a eso. En Argentina se consigue una gran variedad de frutas que en Venezuela se consideraban poco frecuentes, como por ejemplo la manzana es una fruta de estación muy común y mucho más económica que otro tipo de frutas. Está bueno también tener en cuenta las estaciones frutales por temas de economía. En general toda la fruta, en todos lados hay que lavarla muy bien antes de consumirla y también se recomienda incluso quitarle la piel a la fruta, porque sobre todo industrialmente se utilizan pesticidas que quedan en esa zona, especialmente lo que son los duraznos, y aquí hay 3 tipos de durazno, uno que tiene una piel muy porosita y otros que tienen una piel que son bastante grandecitos y la piel no es tan vellosa si se quiere, y unos que son los pelones que no tienen nada de piel. Dependiendo de esa porosidad tienden a conservar más o menos la cantidad de productos que colocan en los sembradíos. Entonces, mientras más poroso es, mejor quitarle la piel. Y es un mito que dicen por allí que hay frutas que hay que consumir con la piel, porque allí es donde está la concentración de las proteínas. La piel de toda fruta contiene una rica cantidad de fibra y es bueno consumirla. La cosa es como escoger que sí y que no. Para mí, la recomendación que yo hago es lavarla muy bien y solamente quitarle la piel si es una fruta que consumimos en demasiada cantidad y bueno, notamos que algo nos está haciendo mal. Por lo general los pesticidas irritan sobre todo a los niños y le pueden causar ciertas reacciones en la piel, pero en el adulto suele no suceder. Y al balancear riesgo-beneficio, diríamos, claro, en salud, puedes escoger, bueno, voy a comer la manzana hoy con la piel porque tengo que ir al baño y no he ido y lo único que tengo son manzanas. Entonces hoy me sirve. Papás, la próxima semana que estoy mejor puedo quitarle la piel. Es como siempre tener un equilibrio en lo que hacemos y tener conciencia de que hay ciertas frutas que va a ser más lo que podemos consumir que menos. No sé si me explico ahí. Sí, ese tips que dejó por allí Gaby de que si consumes la manzana con la piel tiene esas capacidades de que si tienes estreñimiento puedes consumirla con la piel y te ayuda. Claro,
La fibra de la fruta está en toda la fruta, pero especialmente en la piel. La fibra es esa cantidad, es ese carbohidrato que el cuerpo no absorbe y por ende hace bolo fecal. La verdura tiene mucha fibra, los vegetales verdes tienen mucha fibra. Para consumir vegetales verdes es preciso lavarlos y luego hacerlos remojar en vinagre, con agua con vinagre, para matar las bacterias que puedan tener en su superficie. Eso es fundamental para comerlos frescos. Los vegetales que se hierven, tratar de hervirlos hasta que se ablanden, pero no hasta que estén a punto de deshacerse, porque también acabas con la fibra. Procesar los alimentos muy limpios ayuda a eliminar bacterias, pero también a procesarlos más, y entonces se absorbe menos. Muy, muy interesante, y cosas que realmente muchas veces no manejamos. Y otro mito que hay también manejamos en nuestras casas es el consumir los verdes. Dicen que hay verdes que incluso tienen mucho hierro, pero también dependiendo de algunas patologías te puede hacer daño. Cuando hay condiciones médicas preexistentes, siempre es prudente hablarlo con el médico de cabecera, con el médico tratante, porque cada persona tiene sus propias condiciones. En líneas generales, los vegetales verdes son ricos en folatos, que son el ácido fólico, y son fundamentales para el crecimiento celular. Por ende, los niños que están en pleno crecimiento, las mujeres embarazadas, requieren una buena cantidad de eso en su dieta. Todos deberíamos comer suficiente vegetales verdes. Los vegetales verdes, como la espinaca y la selga, que son muy frecuentes y se vuelven mucho más económicos en las estaciones más invernales, o sea, otoño e invierno, es la época en la que se producen más, es recomendable consumirlos, tratando de no hervirlos hasta que suelten todo su verdor en el agua, sino lo que se llama escalar, o sea, pasarlos por el agua hasta que la hoja se ablande. Si se hierve por mucho tiempo, pierden sus propiedades. O hacerlos al vapor. O hacerlos al vapor, es otra manera. Incluso se pueden comer frescos sin cocinar. Interesante también. No hay nada más sabroso que hacer una tortilla de acelga o de espinaca. Solo picarlas y hacerle una tortilla, eso es espectacular y te aporta todos los nutrientes. Y en el caso de la carne, del pollo, ahí incluso dicen por allí que si el pollo se debe lavar, que si no se debe lavar. El pollo tiene una particularidad, que es que en su tejido crece con frecuencia una bacteria que es la salmonela, que suele no ser tan frecuente en la carne. Con la carne y el pollo es fundamental, y con el pescado es fundamental preservar la cadena de frío. La cadena de frío es los procesos de congelación y descongelamiento de los alimentos. Si compras una carne congelada en el supermercado, lo ideal es que llegues refrigerándola inmediatamente. Si se descongela, no es prudente volver a congelarla, porque en ese proceso crecen bacterias que incluso pueden ser resistentes a los periodos de cocción, deteriorando la calidad de la carne. Con el pollo pasa lo mismo, pero el pollo es mucho más susceptible y puede contaminar otros alimentos, por lo que se recomienda que donde cortamos el pollo sea solo para el pollo y no cortemos carne en esa misma tabla. ¿Necesitan todas las familias tener 2 tablas y 2 cuchillos para cortar? No, solamente lavar muy bien. Corté el pollo, voy a cortar carne, lavo muy bien esa tabla, incluso con un poco de lavandina, un poco de cloro, lavo muy bien el cuchillo y luego corto la carne. Si había algo en el pollo, no va a pasar a la carne. Igual, cuando a veces picas el pollo y luego picas la cebolla, el pimentón, claro, allí estás dejando se crea algo que se llama contaminación cruzada. Y en la mayoría de los casos no sucede gran cosa, pero si cortas vegetales que vas a comer frescos y no cocidos, ahí puede haber un problema. Y se presentan ciertas infecciones del tracto gastrointestinal y luego no entendemos de dónde vinieron. Si yo lavé muy bien las verduras, pero luego las cortaste en una tabla en la que habías cortado algo que no cocinaste. No se cocina si corto una lechuga. Claro, por supuesto, y son cosas que no manejamos frecuentemente en casa. Y la carne, mantengo lo que es, como tú dices, la compro congelada, llego a la casa, la congelo nuevamente. Hay personas que compran 1 kilo de carne, lo descongelan, cocinan, lo congelan nuevamente. El hacer eso, como te digo, cuando compramos la carne, por lo general, en la mayoría de los supermercados y carnicerías de Argentina la consigues fresca. La puedes fraccionar, la puedes congelar. Si la carne viene congelada directamente, ya como bloque congelada,
lo ideal es descongelarla y prepararla toda en el momento. Si yo la descongelo y una parte la guardo cruda, esa parte que quedó cruda, que se descongeló y guardó cruda, ella preserva cierta cantidad de bacterias que son propias del entorno y quedan allí y se deteriora al siguiente descongelamiento. La voy a descongelar y me va a durar menos en la mesada. Y yo la voy a cocinar y la calidad de la carne va a ser menor. Tal vez no me da una infección, pero puedo tener algún proceso de indigestión porque la proteína en sí misma se deteriora. Comemos carne en proceso de descomposición. Imagínate. Y no lo vemos así. Esos puntos de alarma, sobre todo en los niños, cuando estamos en la casa, nos sentamos todos en la mesa, vemos que el niño tiene algún proceso. ¿Cuál es esa alarma que debemos tener? En general, cualquier proceso de intoxicación alimentaria parte desde un síntoma gastrointestinal. Un niño con vómitos, sobre todo con vómitos que persisten y no retienen nada en el estómago, tiene que acudir a una guardia. Un niño con diarrea que se hacen abundantes, que bajan su estado de ánimo, necesita recurrir a una guardia. Sobre todo si esas diarreas se acompañan de fiebre. No es lo mismo una diarrea que pasan 2 o 3 evacuaciones y cede a una diarrea que tiene una sola evacuación pero tiene 40 de temperatura, tiene 39 de temperatura. Son signos de alarma que tenemos que tener en cuenta. Más aún si no podemos recuperar el líquido de nuestro niño aportándole por vía oral. Si no tolera la vía oral, tiene que ir a una guardia. Y acá en los países donde tienes diferentes estaciones climáticas, ¿alguna recomendación para el consumo de carne? Hace unos meses se vio acá en Argentina alguna situación por el consumo, por el verano y el consumo de carne. ¿Algunas recomendaciones? En general, la política de bromatología argentina es bastante buena y estricta porque existen ciertas bacterias y cepas autóctonas, por decirlo de alguna manera, son especies bacterianas endémicas de acá que pueden causar mayores infecciones que en otras latitudes, que por ejemplo en Venezuela no vemos con frecuencia. Por lo que el control de la carne desde su proceso de producción hasta la dispensa tiene bastantes controles. Lo ideal es, bueno, siempre tratar de ir a una carnicería que tenga registro sanitario. Importante. Y esta es como una de la abuela. Si la carnicería tiene olor fuerte, no deberíamos entrar allí. Sí, eso fue una de parte de la noticia que surgió hace unos meses, que las personas llegaban y el olor les llamaba la atención, pero de igual manera consumieron el producto y bueno, con algunas cifras incluso lamentables en ese caso. Y cuando tenemos bebé, o sea, muchas veces nosotros decimos, bueno, a los de 8 o 10 meses ya empezamos a darle la sopa, a iniciar en el consumo de alimentos. ¿Es recomendable algún tipo de fruta en especial, algún tipo de verdura? En Venezuela decían hay que darle verde para que se acostumbre a comer de todo. Con el proceso de adaptación, lo que sería el inicio de la alimentación complementaria desde la lactancia materna hasta el año, se dice que un niño entre 1 y 2 años ya debería estar comiendo lo mismo que el resto de la familia. Por lo menos así lo manejábamos cuando yo estuve en pediatría. Probablemente un pediatra me pueda estar corrigiendo en este momento. Pero creo que lo fundamental es siempre en estos periodos iniciales no condimentar los alimentos y dárselos tal cual como vienen. Probar con la verdura, probar con los vegetales, iniciar siempre con vegetales que podamos cocinar, porque su tracto gastrointestinal no tiene los mismos procesos que los nuestros y la misma inmunidad. Entonces todo que sea cocido, todo que sea sin sal, que sea sin condimentos, porque así él se acostumbra, los nenes se acostumbran a el sabor natural de las cosas y pueden adaptarse a comer diversos alimentos. Si yo le doy el tetero con azúcar, solamente lo va a querer con el azúcar. Claro, no lo hemos visto desde ese punto de vista, no lo hemos visto así, que él va a agarrar lo que tú le estás dando, va a aprender, como decía en una oportunidad alguien, ese disco duro lo vamos llenando nosotros con información. Entonces, bueno, si le das el alimento sin azúcar, entonces, bueno, él se va a acostumbrar a tomarlo así. Claro, lo mismo que la sal, igual, si lo vemos desde el otro lado, a una persona que come mucha sal y tiene hipertensión y le recomiendan que baje la sal, dice, la comida no me sabe a nada. Así es. La comida... Me consta. Te consta. Sucede. Pero un niño que no conoce cómo sabe la comida sin sal, te va a decir que la comida sabe a papa. La comida sabe a, no sé, pollo. Y no le da esa característica con el otro gusto, porque no lo conoce y se habitúa a los sabores naturales de las cosas. Conforme crece, bueno, nos podemos poner todos los quisquillosos que queramos, pero le damos la oportunidad de conocer el sabor natural de los alimentos.
No, y es mucho de casa también, cómo tú prepares y cómo le des los alimentos desde pequeño al bebé y esa costumbre que vas llevando. Y es cierto, ya cuando uno es hipertenso y te dicen tienes que bajar el consumo de sal, uno, bueno, pero que como si no tiene sabor a nada. Todo está insípido, todo sabe mal. Y incluso una recomendación que por lo menos yo solía hacer era: colócale más pimienta, ¿por qué no usas orégano? ¿Por qué no usas romero? Claro. Y no, pero es que eso no sabe a nada. Date la oportunidad de acostumbrarte al sabor diferente. También es una manera de gestionar un poco esto de los sabores distintos. No, y tú le colocas romero a la comida, le colocas perejil, el cambio es, pero para bien. Realmente el cambio para bien. ¿Unas recomendaciones, María Gabriela? Bueno, recomendaciones teniendo en cuenta lo que significa para nosotros migrar como venezolanos en Argentina. Tratar en lo que es económico, acostumbrarse a comer la comida de estación y no necesariamente la comida que estamos acostumbrados. Para nosotros es muy frecuente comer plátano y queremos el plátano en nuestra mesa, pero capaz no vamos a conseguir el plátano. La batata es una buena opción para reemplazar ese dulzor en los alimentos. La batata tiene un sabor dulce y sobre todo si la preparamos horneada y la dejamos que se dore bastante, tiende a tener esa característica dulzona. Es como una medida para reemplazar, si se quiere. Nunca va a ser igual, pero ayuda. Tratar de consumir vegetales verdes en la época invernal, que son mucho más económicos, y los cítricos también son de la época invernal y vas a conseguir muchos mejores precios de naranjas y mandarinas en esa época. Para la época de verano, por lo general las verduras son un poco más difíciles de conseguir, pero los tubérculos como la papa y la batata sí consigues y suelen tener buenos precios. Así que bueno, tratar de ir adaptándonos a lo que el mercado de verduras nos ofrece por ese lado. Bueno, ¿qué les parece espectacular realmente todas estas recomendaciones que nos está dando María Gabriela? Muchísimas gracias por habernos acompañado y esta información la vamos a tener acá para que ustedes la tengan día a día en su casa y siempre vamos a estar pendientes de nuestras redes porque por allí le podemos seguir haciendo preguntas a María. Bueno, gracias por invitarme, espero que haya sido de utilidad lo que les he podido transmitir. Muchísimas gracias.